Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué ciertos problemas parecen repetirse en nuestra familia? Algunos ven cómo generación tras generación se repite la misma pobreza, las mismas enfermedades, los mismos fracasos sentimentales, los mismos conflictos. Y no son simples coincidencias. La Biblia nos habla de algo que se conoce como maldiciones generacionales. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios mismo dice: «Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Este pasaje nos muestra una realidad espiritual. Las decisiones de una generación pueden abrir puertas a maldiciones que alcanzan a las siguientes. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 7, el profeta clama: «Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo». Este sentimiento de cargar con consecuencias ajenas ha estado presente desde tiempos antiguos. Quizás tú lo has sentido en tu propia vida. Cargas que no pediste, batallas que parecieran heredadas, yugos que parecieran estar sobre tu apellido. Sin embargo, la palabra de Dios también nos revela la solución definitiva. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito: «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero». Eso significa que en la cruz Jesús cargó todas las maldiciones, incluidas las que venían de generaciones anteriores, y las destruyó. El enemigo quiere hacernos creer que estamos condenados a repetir las mismas historias de dolor, pero en Cristo tenemos libertad. Juan capítulo 8, versículo 36, lo declara con poder: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esa es la verdad que rompe cadenas. No importa lo que tus padres o abuelos hayan hecho, no importa qué puertas se abrieron en el pasado, en Cristo toda maldición es cancelada y tu vida puede ser diferente. Para comprenderlo mejor, piensa en una cadena heredada. Cada eslabón representa una generación. Si nadie la rompe, la cadena sigue creciendo, transmitiendo las mismas cargas. Pero cuando un hijo de Dios, cubierto con la sangre de Cristo, decide pararse en oración y fe, esa cadena se rompe y el ciclo de maldición se detiene. Lo que antes era repetición de fracaso se transforma en herencia de bendición. Lo que antes era ruina, en Cristo se convierte en restauración. Ahora bien, la Biblia también nos muestra que las bendiciones son más fuertes que las maldiciones. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, está escrito: «Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones». Observa la diferencia. Las maldiciones alcanzaban hasta la tercera y cuarta generación, pero la misericordia y bendición de Dios alcanzan hasta 1000 generaciones. Eso significa que el poder de la bendición es mucho mayor. Cuando decides caminar en obediencia y en Cristo, no solo rompes cadenas, sino que también estableces un legado de bendición para tus hijos, tus nietos y los que vendrán después. Hoy quiero que entiendas algo con claridad. No estás condenado a repetir la historia de tu familia. Si en tu casa hubo enfermedades incurables, pobreza constante, divisiones matrimoniales, vicios o incluso pactos oscuros, todo eso puede ser roto en el nombre de Jesús. Tú no eres prisionero del pasado, porque Cristo ya abrió el camino a la libertad. Su sangre derramada en la cruz no solo limpia tus pecados, también rompe todo decreto de maldición. Por eso este mensaje es tan importante, porque no es solo una enseñanza, es una llave espiritual. Cada vez que oras y declaras la palabra, estás ejerciendo autoridad para romper esas cadenas. Y quiero invitarte desde ahora a que te unas en fe. Si este tema está tocando tu vida, si sientes que hay maldiciones que necesitan ser rotas en tu casa, escribe en los comentarios «Amén» como un acto de fe. Esa declaración es más que una palabra,
es un testimonio público de que crees que Dios puede hacer la obra. Y no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien de tu familia, porque tal vez ellos también estén luchando con las mismas cadenas y hoy necesitan escuchar que en Cristo hay libertad. Cuando hablamos de maldiciones generacionales, no lo hacemos desde la superstición, sino desde la luz de la palabra. La Biblia muestra que estas maldiciones se manifiestan de manera concreta en la vida diaria. Algunos patrones son muy evidentes. Familias enteras que luchan generación tras generación con las mismas enfermedades. Matrimonios que una y otra vez terminan en divorcio. Hombres y mujeres que, aunque lo intentan, no logran prosperar y siempre terminan en ruina. Vicios que se repiten como el alcoholismo o las adicciones. Pleitos familiares que pasan de padres a hijos. Estos ciclos son señales de que existe un yugo espiritual que debe ser roto. Pero aquí está la buena noticia. La unción de Dios rompe los yugos. Isaías capítulo 10, versículo 27, lo declara con poder. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto significa que no importa cuán pesado sea el yugo, no importa cuántas generaciones haya cargado con esa maldición, la unción del Espíritu Santo tiene poder para pudrir, deshacer y destruir lo que parecía inquebrantable. En el Nuevo Testamento Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es simbólica, es real. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, entra también en su historia y comienza a reescribirla. Lo que antes era repetición de fracaso, se transforma en un nuevo comienzo. Lo que parecía una condena, se convierte en testimonio. Para ilustrarlo, piensa en una familia marcada por la pobreza. Abuelos que nunca lograron prosperar, padres que trabajaron duro pero siempre vieron pérdidas, hijos que siguen luchando y apenas sobreviven. Ese ciclo puede parecer eterno, pero cuando uno de ellos decide creer en Cristo y declarar con fe que en Jesús la maldición de ruina es rota, algo cambia. Comienzan a abrirse puertas. Aparece favor en lugares inesperados. El ciclo se rompe y se abre un camino de bendición. No porque lo merezcan más, sino porque la sangre de Cristo ya pagó el precio de la libertad. Lo mismo ocurre con enfermedades repetitivas. Hay quienes dicen, todos en mi familia murieron de lo mismo. Yo también moriré así. Pero esa confesión no viene de Dios. La palabra dice en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa promesa es suficiente para romper la maldición de enfermedad y declarar que lo que destruyó a tus antepasados no te destruirá a ti, porque la herencia que recibes ahora es sanidad divina. Ahora bien, es importante entender que el rompimiento de maldiciones no ocurre por repetir palabras vacías, sino por una fe activa en Cristo. No se trata de fórmulas mágicas, sino de rendición genuina a Jesús. La confesión de fe, el arrepentimiento y la renuncia a todo pecado son claves para cerrar las puertas al enemigo. Porque aunque Cristo ya pagó por nuestra libertad, debemos apropiarnos de esa verdad con fe y declarar que somos libres. Hoy te invito a mirar tu vida y reconocer qué patrones ves repetirse, qué cadenas parecen atarte. Identifícalas, preséntalas a Dios y declara que en Cristo esas cadenas se rompen. No tienes que seguir cargando lo que otros cargaron. Tú puedes ser el punto de quiebre, la generación que dice, conmigo se termina esta maldición. A partir de hoy comienza una nueva historia de bendición para mi familia. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte directamente. Si esta enseñanza está tocando tu vida, si sientes que este mensaje es para ti, no lo dejes pasar. Suscríbete a este canal, porque estamos levantando juntos un altar de oración para romper maldiciones y declarar bendición. Cada video,
cada oración es una oportunidad para crecer en fe, recibir libertad y caminar en victoria. Activa la campanita, porque cada palabra que compartimos puede ser la llave que abra tu libertad total. Cuando llegamos a este punto del mensaje, necesitamos entender que la verdadera liberación espiritual no es solo romper una cadena en nuestra vida, sino establecer una nueva herencia para los que vendrán después de nosotros. La Biblia dice en Proverbios capítulo 13, versículo 22, «El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo». Este pasaje no habla solamente de bienes materiales, habla también de la herencia espiritual que dejamos. Cuando permites que Cristo rompa las maldiciones generacionales, estás abriendo una nueva senda para tus hijos, nietos y toda tu descendencia. Estás dejando un legado de bendición y no de ruina, un legado de fe y no de maldición. El Salmo 91 es quizá el más citado cuando hablamos de protección espiritual. Dice en el versículo 1, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Aquí está la clave. Habitar en el abrigo de Dios no es pasar de visita, no es acercarse a Él solo en tiempos de crisis, es permanecer bajo su cobertura todos los días. La persona que decide habitar bajo la presencia de Dios no solo recibe protección, sino también transmisión de esa cobertura a su familia. Lo que antes era un ambiente cargado de maldición, ahora se transforma en un hogar lleno de la presencia del Altísimo. El mismo Salmo añade en los versículos 5 y 6, «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya». Esto es sumamente poderoso porque rompe el miedo, que muchas veces alimenta las maldiciones. El enemigo quiere que vivas atado al temor de repetir la historia de tus antepasados, que vivas esperando la misma enfermedad, el mismo fracaso, la misma ruina. Pero el Salmo 91 te dice, no temerás. En Cristo el temor es sustituido por fe, y esa fe desactiva las cadenas. Mira lo que dice el versículo 7, «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Este versículo nos recuerda que aunque las maldiciones y ataques puedan golpear a muchos a tu alrededor, tú tienes un pacto con Dios que te guarda, y ese pacto no solo es para ti, sino también para los tuyos. Cuando tú rompes las maldiciones generacionales en oración, estás extendiendo una cobertura de bendición sobre toda tu casa. Quiero que pienses en la historia de Josué. Cuando Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Josué se levantó y dijo, «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué capítulo 24, versículo 15. Esa declaración no fue solo personal, fue generacional. Fue un decreto que marcó a toda su familia. Eso mismo tienes que hacer hoy. Levantar la voz y declarar que a partir de ti, tu casa será diferente, tu familia será libre y la maldición no tendrá poder sobre tu descendencia. Ahora, alguien podría preguntar, ¿qué necesito hacer para que una maldición generacional se rompa? Lo primero es reconocerla. Si identificas un patrón de ruina, enfermedad, división o pecado en tu familia, llévalo a la cruz en oración. Lo segundo es renunciar. No puedes romper lo que todavía abrazas. Es necesario decir con tu boca, renuncio a toda maldición heredada en mi familia. Y lo tercero es reemplazar. Cada lugar que ocupaba la maldición debe ser llenado con la bendición de Dios. Es decir, reemplaza la maldición de pobreza con la promesa de provisión. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Reemplaza la maldición de enfermedad con la promesa de sanidad. Isaías capítulo 53, versículo 5. Reemplaza la maldición de fracaso con la promesa de victoria. Romanos capítulo 8, versículo 37. Déjame ilustrarlo con un ejemplo práctico. Imagina, una familia marcada por la violencia. El padre fue violento, el abuelo también, y ahora el hijo lucha con la misma ira. Ese es un patrón de maldición generacional. Pero si ese hijo reconoce el problema, lo entrega a Cristo,
Renuncia a esa herencia de violencia y reemplaza su corazón con la mansedumbre del Espíritu Santo. Esa cadena se rompe. Sus hijos no tienen por qué repetir el ciclo, porque alguien decidió cortar el flujo de maldición y abrir la puerta a la paz de Cristo. Y lo mismo ocurre con la brujería. Tal vez en tu familia hubo quienes practicaron ocultismo, espiritismo, santería o cualquier otra práctica contraria a la palabra. Eso pudo abrir puertas espirituales que afectaron a las siguientes generaciones. Pero recuerda lo que dice Números capítulo 23, versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Si perteneces a Cristo, ninguna brujería puede tener poder sobre ti. Aunque haya un decreto en lo oculto, la sangre de Jesús lo cancela. Lo que tus antepasados hicieron en las tinieblas, hoy queda anulado por la luz de Cristo. Por eso es tan importante declarar con fe la palabra. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dos armas poderosas, la sangre de Jesús y la confesión de tu boca. Cuando declaras la palabra en fe, estás activando la victoria que Cristo ya ganó por ti. Y ahora quiero que lo tomes de manera personal. No dejes este mensaje en algo teórico. Hazlo práctico. Levanta tu voz, confiesa con tu boca, declara con tu fe: yo y mi casa somos libres en Cristo Jesús. Toda maldición generacional queda rota. Todo yugo se pudre por la unción. Y a partir de hoy se establece un nuevo legado de bendición en mi familia. Esa declaración no es un ritual vacío, es un acto de fe que activa la palabra de Dios en tu vida. Y escucha bien, no basta con romper maldiciones. Hay que caminar en santidad para no volver a abrir las puertas. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando dijo que el espíritu inmundo que sale de una persona busca regresar, y si encuentra la casa desocupada, vuelve con otros peores. Esto significa que después de romper cadenas, debes llenar tu vida con la presencia de Dios, con oración, con lectura de la palabra, con adoración. Solo así la libertad será permanente y tu casa se mantendrá bajo la cobertura del Altísimo. Ahora vamos a orar juntos, pero antes de esa oración poderosa de rompimiento, quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete a este canal. Estamos levantando un altar de oración, donde juntos clamamos por liberación, sanidad y protección. Cuando te unes, no solo recibes contenido, sino que también formas parte de una comunidad de fe que ora y se fortalece mutuamente. Y escribe en los comentarios: yo soy libre en Cristo Jesús. Esa declaración pública será tu testimonio, y además otros podrán leerlo y ser edificados por tu fe. Y no te guardes esto solo para ti. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con aquellos que sabes que necesitan romper cadenas. Puede ser que tu obediencia al compartir este mensaje sea la llave que libere a alguien más. Recuerda lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cada vez que compartes este video, estás extendiendo el Evangelio y participando en la obra de Dios. Ha llegado el momento de hacer la oración de liberación. No es una oración cualquiera, es un acto de fe y poder. Quiero que cierres tus ojos, que pongas tu mano sobre tu corazón y que declares conmigo en voz alta estas palabras. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo tu Hijo, hoy me presento delante de ti reconociendo que tú eres el Dios de pactos, el Dios que guarda misericordia a millares de generaciones de los que te aman. Vengo con un corazón humilde, pero lleno de fe, creyendo que tu palabra es verdad y que en Cristo toda maldición es rota. Hoy, Señor, levanto mi voz para renunciar a toda maldición generacional que haya marcado mi familia. Renuncio a toda herencia de pobreza, ruina, enfermedad, divisiones, fracasos y opresiones espirituales.
Declaro que esas cadenas ya no tienen autoridad sobre mí ni sobre mi descendencia, porque Cristo Jesús se hizo maldición en la cruz para que yo recibiera bendición. Tu palabra dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y hoy me apropio de esa verdad. Proclamo que la sangre de Jesús me limpia, me cubre, me restaura y me da una nueva herencia. Padre, si mis antepasados abrieron puertas a la idolatría, al ocultismo, a la brujería o a cualquier obra de las tinieblas, yo las cierro en el nombre de Jesús. Todo pacto hecho con las tinieblas queda anulado por el poder de la sangre del Cordero. Declaro que mi casa está cubierta por la sangre de Cristo y que ningún espíritu inmundo tiene derecho legal sobre nosotros. Hoy ato y echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad hereditaria, toda cadena de ruina económica, toda maldición de fracaso sentimental, todo ciclo de adicciones, toda repetición de violencia y toda obra de hechicería, se rompen ahora mismo y no regresarán jamás, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Espíritu Santo, ven ahora sobre mi vida y sobre mi familia. Llena cada vacío con tu presencia. Pudre todo yugo con tu unción. Sella nuestras vidas con tu paz y tu gozo. Que en lugar de maldición haya bendición. En lugar de ruina haya provisión. En lugar de enfermedad haya sanidad. En lugar de división haya unidad. Declaro en el nombre de Jesús que yo y mi casa serviremos a Jehová. Declaro que mis hijos, mis nietos y toda mi descendencia vivirán bajo la cobertura del Altísimo. Declaro que desde hoy comienza una nueva historia en mi familia, una historia marcada por la fidelidad y la misericordia de Dios. Padre, gracias porque tu palabra dice en Isaías capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Creo en esa promesa y la aplico sobre mi vida. Ninguna maldición prosperará más. Ninguna palabra de muerte tendrá efecto. Todo decreto de ruina se anula en el nombre de Jesús. Y ahora levanto mi voz para agradecerte, Señor, porque no solo me has liberado, sino que me has dado autoridad para permanecer firme. Gracias porque me haces libre para adorarte, libre para vivir en paz, libre para dejar un legado de bendición a mi familia. Hoy proclamo con fe, soy libre en Cristo Jesús. Mi casa es libre en Cristo Jesús. Toda maldición generacional ha sido rota y jamás volverá. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro, lo creo y lo recibo. Amén y amén. Si esta oración tocó tu vida, escribe en los comentarios, soy libre en Cristo Jesús. Suscríbete para seguir orando juntos y comparte este video con tu familia. Puede ser la llave de liberación que ellos necesitan.